Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Mensaje Directo. Estamos con dos invitados como siempre. Nos acompañan hoy en el estudio, de ahí al uso de la mascarilla, por supuesto. Carlos Zapata, que es especialista en medicina deportiva. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, y Felipe Araneda, triatleta y de la Corporación de Deportes de UDEC y DICE. ¿Estoy bien? Es que lo alcanzamos a colocar todo el currículum en el GC. Es difícil, es una tremenda labor la que tiene nuestro compañero arriba. Chiquillos, muchas gracias por asistir. Vamos a hablar, por supuesto, de deportes. Hay una situación que durante el fin de semana lamentablemente ocurrió y de ahí se desprenden muchas otras cosas que podemos conversar. Ironman de Pucón, fallece una persona. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cuál fue la primera sensación que sintieron cuando se enteran de esta noticia? ¿Es algo habitual que ocurra en competencias de alto nivel o donde la exigencia del cuerpo es mayor muchas veces? Por algo lo denominamos el Ironman. La verdad es que yo lo viví directamente porque tenía un amigo que estaba corriendo además en el triatlón, haciéndolo, y estaba en contacto con él porque además es paciente y amigo. Entonces, a través de un tercero estábamos ahí en comunicación y viendo la televisión vimos lo que pasó con la situación, ¿no es cierto?, de este deportista. Ahora, si es o no habitual en deporte de alto rendimiento, sí existe la posibilidad de que pasen cosas. Acuérdate del caso de Ericsson, que fue en el Mundial, que hizo un paro cardiorrespiratorio, tuvieron que desfibrilarlo en la cancha, el caso del Kun Agüero, casos de muerte súbita de jugadores en el básquetbol, también en el fútbol. Es decir, se da. No es una cosa muy frecuente, pero se da. ¿Ya? Que es más o menos, si uno lo analiza, es muy similar a lo que puede pasar en la vida diaria. Lo que pasa es que en los jugadores de alto rendimiento, las personas que hacen deporte, tienen una preparación física, un control mucho más seriado, lo cual no significa que no pueda existir el riesgo. Felipe, ¿cómo lo viste tú? El fin de semana estuve en la montaña en unas actividades. De hecho, estuve en una carrera de trail running el día sábado. Domingo estuve escalando y ahí nos enteramos de la noticia. Efectivamente, son riesgos que uno asume como deportista. Y se puede dar en eventos donde congrega a muchas personas de distintos niveles de condición física y de edades. También tengo varios amigos que son triatletas, que estaban de hecho corriendo en el Ironman 70.3 y fue una noticia lamentable, la verdad que muy lamentable. Uno espera que la gente vaya, disfrute del evento, participe, ¿cierto? Y no encontrarse con noticias tan desagradables, pero como dice el doctor Carlos, son riesgos que uno también como deportista tiene que asumir y que se dan en el día a día y están implícitos de alguna manera en la actividad que nosotros desarrollamos en lo deportivo, por ejemplo. Usted es un hombre que ha trabajado con deportistas ultra famosos y cuando ve esta serie de videos que circulan en esa actividad, ¿qué ves? ¿Qué es lo que falla? Por ejemplo, la ambulancia enterrada en la arena, que muchas veces yo, dije, oye, existen vehículos que pueden entrar de emergencia y sortear en la arena sin mayor problema, una cuadrimoto con una camilla, etcétera. Vemos el espectáculo de tratando de sacar la ambulancia y la persona lamentablemente con el grupo de la Armada, aparte de la ambulancia. ¿Qué es lo que saca o visualiza así como problema en ese instante? La verdad es que, ¿qué es lo importante? Tener una buena coordinación. Porque lamentablemente en todas estas situaciones uno está expuesto a que pase lo que sucedió, que hubo un fallecimiento o que haya alguna emergencia. Y no solo emergencia con los deportistas, sino que también con las personas. Eso significa que tiene que haber una coordinación, sobre todo si estás hablando de un deporte que es tierra, agua, que por lo tanto requiere el control de tener motos de agua, tener una lancha, tener buzo, tener un equipamiento de gente que esté preparada para trabajar en el agua, tener gente que rápidamente pueda tener una coordinación en la tierra, tener un helicóptero si es necesario para poder desplazarte más rápido, para minimizar los tiempos, porque cuando hay un paro cardiorrespiratorio o una situación de esto, los momentos son muy complejos. Existen menos de 4 minutos o menos de 5 minutos para poder tener la posibilidad de salvarlo y que quede sin secuelas por el riesgo de la oxigenación, que al perderla, ¿no es cierto?, al tener un paro cardiorrespiratorio, más aún en este caso con la inmersión, hay que actuar muy rápido. Entonces hay que tener un sistema logístico y de coordinación que esté preparado frente a cualquier eventualidad y que esté coordinado para esos momentos. Claro, hay que ponerse en el caso de que todo puede fallar. Así es. O sea, me imagino que en la coordinación de un evento uno debe pensar con esa consigna, aquí todo puede fallar y hay que minimizar el riesgo, aparte de que no es un evento que se haga de un día para otro. De ahí a lo que usted señala. Felipe, ¿cómo ves las organizaciones de este tipo de eventos en general tú cuando compites?
se preocupan bastante de estas situaciones, ¿o no? ¿Te piden un chequeo médico antes de poder participar? Bueno, el Ironman de 70.3 Pucón es un evento que está consagrado ya hace muchos años. Y como está consagrado y además tiene un respaldo de una organización internacional, tiene protocolos, tiene normas de cómo actuar frente a algunas situaciones o accidentes, ¿cierto?, que le puedan ocurrir a los deportistas. Los lugares más posibles de riesgo de tener un accidente en el ciclismo, pero en la natación igual se da. Este fue un caso más fortuito. Aparte que la prueba es la 1. Claro. La natación es la 1, se había pasado ¿cuántos minutos? Entonces, como bien dice el doctor, la coordinación es súper importante y yo no quiero creer que la organización no haya dejado algo al azar. Algo al azar. Y de hecho, si está la Armada, además, ellos tienen que haber coordinado bien ese trabajo antes de tiempo. Entonces yo creo que las medidas deben haber estado, los protocolos de actuación también. Y aquí lo que juega en contra es el tiempo en que se llega a la víctima en este caso, o en que se dan cuenta de que hay una persona que está desvanecida, que está inconsciente sobre el agua flotando. Entonces ahí priman esas cosas y también otros factores, la edad del deportista, cuáles fueron los primeros auxilios que se le aplicaron, ¿cierto?, etcétera. Entonces, claro, todo eso está en investigación. Pero es una organización que tiene un respaldo bien fuerte, que tiene experiencia, y así muchas organizaciones en Chile que también se dedican al tema deportivo, de triatlones también y de otros eventos, que se tienen que respaldar. Ahora, yo desconozco si, por ejemplo, el Ironman pide exámenes cardiológicos, por ejemplo. Lo que sí pide es que tú hagas una declaración de que tienes salud compatible y probablemente un certificado médico. Ya. Ahora, muchos sabemos también que los certificados médicos no son muy detallados. Ahora, si te piden un examen completo, yo estoy seguro que ese certificado médico va a ir con todos los exámenes cardiológicos, qué sé yo, musculoesqueléticos, si es que la persona tiene algún problema locomotor, ¿cierto?, etcétera. Entonces, ahí también corre la responsabilidad del mismo deportista, de ser responsable, ¿cierto?, y de asumir que el hecho no solamente de participar en el evento, sino que de preparar el evento involucra un riesgo, ya una exigencia física. Eso mismo le iba a preguntar. ¿Cómo se prepara uno para un evento de estas características? Porque yo nado 10 metros y ya me estoy muriendo, o sea, claramente. Un deportista, ¿cuánto tiempo antes se proyecta, se prepara para participar de una competencia como esta? No quizá para salir primero, pero por lo menos para completarla. Esto requiere un trabajo largo, estamos hablando de años. Ya. O sea, no estamos hablando de un mes, de 2 meses, de 3 meses, estamos hablando de por lo menos 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque requiere preparar tu organismo física, emocional, nutricionalmente, para poder desarrollar la actividad. Eso significa preparar aquí 3 tipos de eventos. Uno, que es la natación, que como bien tú dices es una de las cosas más cansadoras, porque cuando uno nada tiene que acostumbrarse al movimiento del agua, a poder desplazarse y a poder aprovechar los movimientos de la mejor manera posible. Después tienes el ciclismo, que también es una entidad completamente diferente, que ya saliste del agua y vienes con una necesidad de que tus músculos vienen ya más rígidos porque saliste del agua y vienes con una contractura muscular relativa, que tienes que estar preparando tu cuerpo para eso, para poder hacer el ciclismo. Después te bajas de la bicicleta, ya con la musculatura, ¿no es cierto?, con un grado de calentamiento, pero también con un grado de rigidez por el esfuerzo, y tienes que trotar una cantidad de kilómetros altos. Entonces, esto es una preparación para 3 tipos de eventos. Y eso requiere una preparación muy larga, una preparación bien hecha, una preparación con un sistema nutricional, con un sistema de ejercicio físico, de preparación, con exámenes, con un sistema, ¿no es cierto?, de estudio preparado, con una alimentación y una hidratación adecuada. Un poco lo que decía Felipe, o sea, todos estos eventos están preparados con toda la logística, pero aquí hay cosas que suceden que son muy complejas. Por ejemplo, en la natación son muchas las personas que están nadando y por lo tanto descubrir quién o cuál persona tiene algún problema a veces no es fácil. Entonces, ahí es donde se producen pérdidas de tiempo que son mínimas, pero que en el fondo para la salud y para estas situaciones son de gravísimo efecto, porque en el fondo esos mínimos minutos te pueden salvar la vida o no pueden hacerlo. Pero te vuelvo a repetir, para preparar a un deportista de alto rendimiento requiere años. Es un proceso en adaptar tu musculatura, que la musculatura tenga una memoria, que tenga una capacidad, ¿no es cierto?, de oxigenación, una capacidad de estudio cardiovascular. Y por otro lado, cuando tú vas a todos estos eventos deportivos te piden firmar un papel
en el cual tú te haces responsable de que tú te has chequeado y que tu salud es compatible para realizar estos eventos, y por lo tanto tú te haces, una vez que firmas, responsable de cualquier riesgo y cosa que pase. Lamentablemente no siempre tú haces todas las preparaciones o no hacen los exámenes como corresponde. Por un poco lo que decía Felipe, cuando te piden un certificado de salud, tú pides un electrocardiograma. El electrocardiograma es una foto solamente de un momento de tu un momento específico. Pero requieres un test de esfuerzo, requieres un ecocardiograma, y aún así el deportista puede estar preparado, pero el corazón se va hipertrofiando, va creciendo. En la medida que tú haces deporte, el corazón crece y se hipertrofia. Pero puede llegar un momento determinado en que esa hipertrofia sea tal que en vez de provocar una contractibilidad se distienda y ya se produce la ruptura, ¿no es cierto?, por sobrecarga. Y eso provoca un infarto. Entonces, y es el caso, por ejemplo, este mismo de Erickson, que tenía una alteración eléctrica y que provocó su paro cardiorrespiratorio en la cancha. Entonces, independiente que tenga todos los exámenes normales, aún así puedes tener una situación de riesgo. Felipe, ¿cuál es la prueba más dura del triatlón? Va a depender el terreno igual, pero yo creo que la prueba más dura podría ser el trote, la carrera. Primero porque es la tercera prueba, ya vienes con un desgaste importante después de la natación y del ciclismo. Y además implica también ya, como les decía, un gasto energético mayor, sumado al desgaste anterior. Entonces yo creo que puede ser la más dura, además porque también podría exigirte más mentalmente, dependiendo los objetivos que uno tenga, ¿cierto? Si es un deportista de alto rendimiento, obviamente va a querer estar liderando la prueba o dar lo mejor de sí. Yo creo que esa es la más dura, ¿ya? No la más técnica es natación, efectivamente. La más dura yo creo que es el trote, y la más cíclica, la que te permite de alguna manera ahí guardar energía o dosificar el esfuerzo, sería el ciclismo, ¿ya? Así que yo creo que ahí esa es la más dura según mi visión. Mencionaba algo importante el doctor con respecto a la entrada al agua y cómo identificar lo que está pasando dentro del agua, porque finalmente ya decir que alguien se está ahogando, está sufriendo algo, es súper difícil de identificarlo porque están todos tratando de avanzar, el agua salta para todos lados. A tu parecer, ¿cómo deberían ser estas pruebas, quizá no en grupo o en grupos menores, para identificar este tipo de situaciones y que finalmente, bueno, lo que se calcula son los tiempos, más que nada? Sí, bueno, actualmente se dividen los grupos, se larga por oleada o por ¿cómo que se llama? Por segmentos ciertos de personas, puede depender de edad, de nivel deportivo. Los elite largan aparte de los amateurs, y eso también hace una diferencia, ¿ves? Por ordenar un poco el tema y de alguna manera también no mezclar a todo. En la natación ocurren muchas cosas además del chapoteo del agua, ocurren golpes también, que se dan entre las piernas, ¿cierto?, entre los brazos. No es que la gente se ande golpeando, pero es muy probable que te llegue un golpe en la cara, ¿cierto?, en cualquier parte del cuerpo. Y lo otro que podría quizás considerarse, pero yo asumo que lo tienen, es la cantidad de supervisores o guardavidas en el agua por cantidad de personas en el agua. O sea, si tú tienes, por ejemplo, 100 personas en el agua, podrías considerar, estoy haciendo una, ¿cómo que se llama? Una proyección. Una proyección, 10 salvavidas por cada 100 personas, ya. Que son los que andan en una tabla de un stand-up paddle, ¿cierto? Sí. O que andan en una moto de agua, etcétera. Pero eso también son mayores recursos. Y eso va a depender también de la organización. Ahora, nunca va a estar de más tener más gente en lo que tenga que ver con la seguridad o con el resguardo de los más ojos mirando, más posibilidades. Claro, pero efectivamente en el agua es muy poco probable estar atento a todos los competidores. En el ciclismo alguien se cayó y es muy fácil que se vea a esa persona y se atienda sumamente rápido. Ni el trote ni hablar. O sea, el trote además se hace en un circuito que es más o menos cerrado, donde se repite varias veces una misma vuelta y es más fácil llegar a esa persona. Pero en la natación, quizás con esta experiencia, yo creo que ya el próximo año, no solamente este evento, sino que todos los eventos posteriores van a tomar mayores resguardos, y yo creo que eso es como lo ideal en realidad. ¿La pandemia afecta o no? ¿Cuánto ha afectado la preparación para los eventos como este? Sí, de hecho, la pandemia produce la falta de posibilidad de hacer ejercicio de buena medida, porque muchas personas han tenido que guardar los reposos, ¿no es cierto?, y el encierro propiamente tal, y eso significa que se pierde musculatura. Eso te provoca una atrofia muscular por desuso. Y esa atrofia muscular, en la medida que avanzan las edades de los deportistas, es mucho mayor.
basta a veces una semana para que tú pierdas una cantidad de musculatura importante. Por otro lado, el prepararte física y mentalmente con un encierro, con la situación de riesgo, también te afecta psicológicamente y por ende también con la situación de elevación de citoquinas inflamatorias que hace que tu musculatura sufra y que tengas un proceso de tipo inflamatorio secundario además al encierro. Es decir, tienes la parte emocional, tienes la parte física, tienes el encierro, tienes la atrofia muscular y así vas sumando una serie de factores. Además la parte nutricional, que si no te cuidas, como no haces tanto ejercicio, obviamente subes de peso. Entonces se te van sumando una serie de factores. Felipe, suma mucho, ¿no? La pandemia. Sí, ¿sabes por qué? Porque de mis amigos que corrieron el triatlón, ellos no entrenaron al 100%. De hecho, no pudieron. Por diferentes razones, incluso razones emocionales. ¿Ya? Falta de motivación, por ejemplo, ajustarse de repente a estos nuevos horarios, post pandemia, y de alguna manera no llegaron al 100%. De hecho, no les di el tiempo para preparar. Dos de ellos me dijeron, lo logré sin entrenar lo que tenía que haber entrenado. Ya, eso también es preocupante. O sea, uno de repente, claro, lo ve, se alegra, qué sé yo, pero en definitiva igual hay una carga no menor desde el punto de vista de que la persona no pudo entrenar como correspondía. Y yo estoy seguro que si le hacen una encuesta a todos los participantes de este 70.3, de los amateurs, ¿cierto?, van a responder que no lograron entrenar como correspondía. Quizás un 80%, un 70%, y obviamente eso también incide en el rendimiento deportivo y en cómo el cuerpo llega a la carrera misma. El doctor mencionó hace un momento atrás que la adaptación es súper importante y requiere años, ¿ya? No es que la persona vaya a correr de un día a otro, hay personas que sí, son talentosas, que sí, pero se escapan a la media. Pero la mayoría sí requiere un periodo, mínimo un año, quizás más, ¿ya? Porque esto es como un edificio, o sea, armando una base, ¿cierto? Y va creciendo a medida que pasa el tiempo y ya tenemos una estructura final, que es el objetivo obviamente que busca un deportista, llegar de la mejor forma posible. Entonces, quizás yo creo que esta pandemia, ya tuvimos el 2020 prácticamente encerrado, el 2021 a media, ¿cierto? Y ese año efectivamente yo creo que no fue tan positivo y ahí también uno como deportista tiene que saber, bueno, este año no voy a llegar de la misma manera, no me tengo que exigir mucho, quizás mis objetivos que tenía pensados los tengo que bajar un poquito y no sobreexigirme, sino que más que nada con la idea de retomar o reincorporarme al deporte nuevamente. Y disfrutarlo un poquitito. Sí, yo creo que esa era la idea. Sí, nosotros vamos a ir a la pausa y ya regresamos. El segundo bloque se hace más cortito. Sí, vamos a andar mucho más rápido en la segunda parte. Nos vamos a la pausa y ya regresamos acá en Mensaje Directo. La verdad es que siempre me ha gustado mucho el deporte. Practico básquetbol desde los 9 años. Jugar básquetbol me llena un montón, sobre todo estando con mis compañeras porque somos todas estudiantes de la universidad, estamos viviendo todos los mismos procesos y la verdad es que nos llena de alegría poder practicar deporte, hacerlo a tan buen nivel, estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque nada más se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Si quieres estudiar una carrera del área de la salud, aquí cada lugar es un mundo diferente y el mundo de enfermería la verdad es que es muy lindo porque uno está en primera instancia para cualquiera que lo necesite. Siento que la Universidad de Concepción me entregaba las dos cosas y por lo mismo escogí la carrera que escogí y estoy tan feliz de poder participar en el equipo de la universidad. Mi nombre es Jenny Cel Torres, tengo 22 años, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Concepción, Campus Concepción. Segunda parte de Mensaje Directo, dos invitados como es habitual. Estamos hablando de deporte, esterilidad de atleta, doctor especialista también en la materia deportiva y avanzó rápido el primer bloque. Vamos con los gimnasios, segunda parte. ¿Cómo ven? Los gimnasios no todos piden tampoco un chequeo, algunos ofrecen los chequeos. ¿Cuál es la recomendación que tienen ustedes? Parto contigo, Felipe. Bueno, yo creo que la recomendación, los gimnasios tienen un modelo de servicio que quizás de alguna manera está enfocado a la salud de las personas, pero su modelo es vender un producto. Claro. ¿Ya? Si hablamos desde el punto de vista de salud, hay gimnasios que hoy día se están especializando y son más integrales. Entonces buscan un poquito ir más allá de entregar un servicio puntual, que la persona haga ejercicio, sino que obviamente que la persona se haga exámenes, ¿cierto? Y que en caso de lesión se pueda recuperar y reintegrar después al deporte. Entonces, yo creo que acá también aplica un poco el sentido común y también la educación
de todos los que estamos asociados al área de salud, al área de la actividad física, al deporte, de obviamente orientar a las personas que se están incorporando al deporte, de tomar las medidas preventivas del caso. Cuando hablamos de medidas preventivas, tiene que ver con una serie de exámenes, ¿cierto?, que si bien tienen un costo, también hay formas de tomarse esos exámenes que sean a costo menor. Porque finalmente lo que uno está pensando siempre es en lo que yo quiero hacer en el día de mañana, ¿cierto?, en el futuro, y obviamente mi vida tiene un valor, y ese valor va más allá de cualquier examen. Claro. Y yo teniendo claro además que mi cuerpo está bien, que está sano, voy a saber también hasta qué nivel voy a exigirlo. Entonces, los gimnasios en sí son una alternativa de actividad física, de ejercicio físico, para las personas que les acomode ir a un lugar como ese. Y yo creo que de alguna manera los gimnasios aportan a la sociedad a manejar también una problemática que tenemos por otro lado, que tiene que ver con el sobrepeso, con la obesidad y con enfermedades asociadas a esta pandemia también que tenemos por otro lado, que no se ve muy bien, pero está ahí. En gran medida de acuerdo con Felipe, creo que los gimnasios vienen a ser un prototipo de ayuda. Ya. Sin embargo, cuando uno ve pacientes, me toca ver en la consulta, de repente te consulta el doctor, ¿y qué pasa si voy al gimnasio? Bueno, primero que nada, debe hacerte un chequeo básico, o sea, cosas fundamentales. ¿Has subido de peso? ¿Cómo está tu índice de masa corporal? ¿No es cierto que eso con un examen físico se puede determinar? ¿Cómo está tu frecuencia cardíaca? ¿Cómo está tu pulso, tu presión arterial? ¿Estás con sobrepeso? Etcétera. Después de eso hay algunos exámenes básicos como el electrocardiograma y un test de esfuerzo, ¿no es cierto?, que ya requiere un poquito más de costo, pero que a la larga es un costo que se puede asumir, que te va a salvar la vida frente a una situación determinada. Y que deberíamos hacerlo todo, independiente de que no queramos hacer o no queramos hacer ejercicio. Exactamente. Y exámenes básicos, ¿no es cierto?, que tampoco signifiquen un costo tan alto. Y por otro lado, cuando tú llegas al gimnasio, que es importante que de repente tú empieces de acuerdo a tus condiciones. Porque tú llegas al gimnasio y te metes de repente en forma espontánea a hacer ejercicio y te vas a sobrecargar con la cantidad de peso que vas a levantar o con la cantidad de minutos que vas a estar arriba de una bicicleta o en una máquina de trote, etcétera. Independiente que hay personas que te controlan, no siempre existe la posibilidad de controlarte al 100%. Entonces, a menos que tengas un personal trainer, que eso significa ya un costo mucho mayor. Claro, tiene el valor adicional que habla Felipe. Y por otro lado, además con la pandemia, tienes el hecho de que vas a tener menos personas funcionando. Por lo tanto, tu estímulo también es menor. Y si a eso sumamos que actualmente todo, un poco lo que conversábamos al principio, que nosotros a lo mejor somos más viejos, usamos cheque, que ustedes usan más el celular, el computador, para toda esta situación, el mundo digital ha llenado mucho el espacio y por ende la gente usa muy poco la posibilidad de hacer ejercicio. Entonces existe un nivel de sobrepeso, un nivel de pérdida de músculo y eso al ir a un gimnasio también conlleva tener una seguridad de que vas a hacer algo bien hecho y hacerlo en forma lenta, progresiva, de manera que te vayas protegiendo para evitar los riesgos. ¿Cuáles son las recomendaciones que entregan para realizar cualquier rutina de ejercicios? Siempre hablamos del calentamiento. ¿En qué se basa un calentamiento? Depende, me imagino, del tipo de ejercicio que vayamos a hacer. Pongamos uno básico, vamos a andar en bicicleta. La persona que va a andar en bicicleta antes de subirse, ¿qué debería hacer, Felipe? ¿Qué es lo que haces tú, por ejemplo? Bueno, tenemos ciclistas que son los ciclistas urbanos que obviamente utilizan la bicicleta como medio de transporte. Probablemente esa persona no va a hacer ninguna activación porque la activación o el calentamiento lo va a hacer en el transcurso del pedaleo, donde se traslada obviamente al lugar que quiere llegar. Pero una persona que va a salir a entrenar ciclismo, por lo general lo que debería hacer como mínimo es movilidad articular, algunos estiramientos musculares. Yo siempre le llamo eso chequeo, para ver cómo está el cuerpo. O sea, si tengo alguna molestia mayor, obviamente voy a saber que hay algo ahí y que tengo que tomar algunas precauciones. En el caso del ciclismo. Y en otros deportes va a depender la especificidad del deporte claramente. Hay deportes que tú tienes que hacer una activación que dure más allá de 10, 15 minutos. Por ejemplo, trotar, que es lo típico. Ciclismo y trotar. Claro. Lo típico, voy a bajar de peso, quiero bajar de peso, voy a salir a trotar, voy a salir a correr o a andar en bicicleta. Claro. Y también hay un factor importante. En Concepción a nosotros se nos dan las estaciones muy marcadas. Verano, primavera, otoño, invierno, qué sé yo. Y en invierno no es lo mismo hacer una activación que en verano. En verano unos 20 grados prácticamente ya puede salir a andar en bicicleta sin hacer una activación mayor y hacerla durante el transcurso. Pero en invierno no, porque en invierno tenemos temperaturas de 5 o 2 grados acá, donde efectivamente la activación tiene que ser como el punto central antes de comenzar con el entrenamiento como tal.
¿Cómo sufren los músculos si no hacemos ese trabajo que dice Felipe? Lo que pasa es que ahí es un poco justamente la activación previa, significa tener por lo menos unos 5 o 10 minutos de calentamiento, que eso es básico en cualquier deporte, sea ciclismo, sea para trote, sea para tenis. En el caso mío, que yo juego mucho deporte, juego tenis también. Entonces, hacer unos 10 minutos de calentamiento suave y hacer un poquito de estiramiento para ver tu musculatura, a ver si no tienes alguna dolencia, algún malestar en alguna articulación, en alguno de tus músculos, y posteriormente empezar con la actividad en forma lenta y progresiva. Y al final de cada deporte, al final de cada práctica, es fundamental hacer estiramiento. Eso generalmente no se hace. ¿Y por qué? Porque es muy fácil terminar, llego, me voy, me ducho y se acabó. Y eso provoca contracturas musculares, porque el músculo queda, ¿no es cierto?, con una activación muscular que ya se irrigó, hiciste un trabajo, hiciste una contractura tal de este músculo. ¿Y qué es lo que hace la relajación o el estiramiento? Es liberar, ¿no es cierto?, esta tracción que hay muscular, y por lo tanto tus articulaciones sufren menos. Y eso descontractura y te permite evitar dolores y evitar problemas. Porque de repente tú hiciste ejercicio cuando ha pasado mucho tiempo y al día siguiente te duele un poco el cuerpo, vuelves a hacer ejercicio y al día siguiente como si te hubiera pasado un camión por encima. Si tú haces estiramiento, eso se va a ir disminuyendo y cada vez va a ir adaptándose el organismo mucho mejor. Y con el calentamiento previo tú vas a irrigar, es decir, va a aumentar el flujo circulatorio y por lo tanto tus músculos van a tener mejor irrigación y eso va a hacer que tengas menos riesgos de desgarros y todo. Y otro factor importante es también lo que decía Felipe, la parte climatológica. Los deportes tienen que ser acorde a las condiciones climáticas, porque además tienes que usar ropa adecuada, no es lo mismo hacer deporte en invierno que en el verano, ¿no es cierto?, por el calor, por el frío. Entonces tienes que adecuarte a esas condiciones y ahí ver los grados de calentamiento, los grados de estiramiento durante la práctica previa al deporte que tú vayas a realizar. Tengo 2 preguntas, 15 segundos cada uno, imagínense lo preciso que es. Alimentación, ¿fundamental o no fundamental haciendo ejercicio? Fundamental, es parte del entrenamiento de hecho. El sistema nutricional debe ser fundamental y debe estar muy bien hecho para cada tipo de deporte, por lo tanto hay que hacerlo bien hecho. O sea, no puedo comer como cerdo, supongámoslo, comiendo pizza, harta bebida y tener una vida deportiva. No, porque depende de cada deporte. Por ejemplo, la halterofilia requiere un tipo de alimentación, el ciclismo otro tipo de alimentación, ¿no es cierto?, el atletismo otro, etc. Ok, tengo que dejar comer pizza entonces. Sigo con la siguiente. Los smartwatch, teléfonos, aplicaciones, ¿han motivado la tecnología por lo menos para hacer ejercicio? ¿Qué crees tú? A ver, yo... 15 segundos. Sí, donde trabajo en la U de Conce, con muchos estudiantes utilizan bastante las aplicaciones porque son más cercanas, ¿ya? Y también les permite ordenarse en el día a día con los tiempos y poder entrenar en la casa o al aire libre. Pro tecnología entonces. Yo soy pro tecnología, cuando se usa de buena manera. Adecuándola bien, la protecnología funciona muy bien, pero también hay que adecuarse a las condiciones de un ejercicio bien hecho de forma a la antigua, es decir, asociar las dos cosas. Zapatillas para el trote, fundamentales, no da lo mismo cualquier zapatilla para el tipo de deporte, me imagino. Cada deporte requiere tener una implementación adecuada, eso es fundamental para evitar el grado de lesiones. Bicicleta casco, sí o sí, ¿o no? ¿Cómo? Bicicleta casco, sí o sí. Todas las medidas de seguridad en lo que es andar o montar una bicicleta son necesarias, bienvenidas y debían ser siempre en realidad. Chiquillos, queremos agradecerle que hayan estado con nosotros. Sé que la segunda parte les dije que era más rápido, andaba todo más fluido, por compartir sus experiencias, los datos, los tips, por supuesto. Yo los recojo todos para tratar de bajar los 7 kilos que tengo que bajar. Así que nosotros los dejamos invitados a que opinen sobre lo que acaban de comentar nuestros panelistas a través de nuestras redes sociales y por supuesto revivir el capítulo en www.tvu.cl. Agradecido que hayan venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitar. Que estén bien, nos vemos. Y hagan ejercicio, calienten y comamos un poquito más sano. Comamos, me incluyo. Abrazo, chao, chao.